Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con la programación en Python y con el PLC y vamos a comunicarlos. Vamos a ver cómo accedemos a las cosas del PLC y vamos a utilizar una librería gráfica de Python, la que más se usa, la más sencilla, vamos. Entonces, bueno, pues podemos comenzar con la preparación del PLC. En el PLC lo que he hecho ha sido, aquí en el main, bueno, llamo como siempre a la traducción de entradas y salidas digitales. Eh, He cogido un poco de cada cosa. He creado, muevo a la entrada analógica, a la IW100, algo de DBMEM, que le llamo IW100. En la salida analógica lo mismo con la QW220 para poder acceder a las dos cosas. Después en la entrada digital 1 muevo lo que hay en el byte, y a la entrada digital 2 muevo lo que hay aquí también, ¿vale? Con lo cual vamos a ver en el DBMEM, yo tengo como entradas todas libres, pero las usaré. Las salidas también, entradas y salidas digitales, las analógicas también. Vale, esto lo dejo por defecto. Y aquí tengo byte. Este byte es el que voy a colocarlo en la entrada digital 1, vale, el byte completo. Y en la entrada digital 2 colocaré el byte 2. Entonces, aquí. Entonces, la IW la colocaré en la IW en la entrada analógica 1, que será IW100, y en la salida analógica 1 colocaré la QW, que será la QW220. Vale, la IW100, que es un entero, la QW220, que es un entero. Como vemos, el DBMEM lo tengo todo con offset, es decir, si yo le doy botón derecho, propiedades, no tengo acceso optimizado a bloque. ¿Para qué? Pues para que pueda comunicar con la dirección que yo quiera, y la dirección nos la va a dar pues este número, el offset, junto con el número del DB, en este caso el DB3. Después he creado pues entero 3, entero 4, entero 5, 6, booleano, pues para hacer mis pruebas. He hecho pruebas reales, ¿vale? De tipo entero, de tipo booleano, de tipo real, arrays. Aquí he hecho un string y le he colocado un texto, pruebas string. Y bueno, vamos a ver en las entradas. En las entradas tengo las de siempre, es decir, la I0 pertenece a la I2.0, etcétera. Bueno, las salidas, perdón, la Q0, o sea, la O0 pertenece a la Q2.0, etcétera. Y las marcas, tengo la entrada analógica 1 por la IW100, la salida analógica 1 por la QW210, la entrada digital 1, que será la IB2, la entrada digital 2, que será la IB3. La IB2 nos coincidirá con todo esto. Y la IB3 nos coincidirá con todo esto. ¿Vale? Esto es bool, de tipo bool, y el otro es de tipo word, byte, perdón, byte.
de 8 bits, ¿vale? Pero lo podemos hacer en TIA Portal, nos lo permite. Es lo mismo, es la misma dirección accediéndola de byte en byte y en el otro caso de bit en bit. Entonces, si yo escribo en un sitio los 8 bits, automáticamente se me van a escribir en las entradas digitales, los 8 bits, aquí. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, yo este programa ya lo tengo ejecutando, lo tengo en ejecución. Vamos a ver lo que tenemos en cada sitio. He empezado y no he hecho nada, con lo cual está todo a cero, excepto pruebas string, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo lo hemos resuelto en Python. Entonces en Python lo que tengo que hacer, en primer lugar, para conectar TIA Portal con Python, o sea, TIA Portal en el PLC SIM, lo hago con el Net2PLC SIM, exactamente igual que lo utilizo para Machine Simulator, que bueno, la pregunta que se harán ustedes es también, ¿podemos conectar Python a Machine Simulator sin necesidad de colocar un PLC en medio? La respuesta es sí, rotundamente sí. ¿Cómo? Pues espero poder mostrárseles. De momento vamos a utilizar el PLC. Entonces, lo primero, debe de estar instalada la librería Snap7, que es la que nos permite comunicar Python con el PLC Siemens, en este caso. Entonces, para ello, pues con el CMD pues lo instalamos, tal y como lo dijimos en el tutorial anterior, y después ya podemos conectar el Python al PLC. Bien, además de esto, utilizo la librería gráfica Tkinter para poder, bueno, para que no, para que podamos ver las cosas en un sitio fijo en pantalla y no tengamos que estar mirando cómo van corriendo las líneas. Bien, aquí he tomado datos de la librería de comunicación con PLC, de lo que viene en la web, de Snap7. Ustedes lo pueden hacer igual. Bueno, para los que suscriptores míos y tal, pues como van a tener el fichero este, pues bueno, pues ya lo tienen, ¿vale? Aquí es todo lo que cogí de ahí, de la librería. Entonces, bueno, tengo que importar también las utilidades de Snap7 e importo la librería Snap7 y así también, ¿vale? Importo time, aunque en este caso no lo utilizo, e importo array, aunque en este caso no lo utilizo. Como ven, está de otro color. Bueno, yo estoy usando este programa, el Visual Studio Code. Bueno, la versión está, que es la que funciona ahora. La que está en la web ahora es gratuita y me permite, pues, algunas cosas me aporta un poco, pues, un poco más de comodidad a la hora de programar. Entonces, pues, por ejemplo, te pones encima de una cosa y te dice lo que es, etcétera, etcétera. Bueno, esto de los colores lo tengo para usarlo más adelante. Bien, entonces ya empezamos a trabajar con objetos. Defino la clase etiqueta. Únicamente vamos a ver etiquetas en este caso, porque únicamente lo que quiero es ver en pantalla cosas, y lo que sea hacerlo en el propio Python. Voy a hacer alguna cosa en Python, pero básicamente lo que más voy a hacer es ver en pantalla. Entonces, en la clase etiqueta lo primero que hago es inicializar la etiqueta dentro de la ventana,
eh, con el texto que sea en la posición XY. Bueno, hay tres formas de posicionar en Python, concretamente con esta librería, y yo he elegido la posición clásica en XY, en coordenadas, y bueno, es más que nada porque se entienda mejor y tal. Hay otra que me gusta también, que es el modo grid, pero eh, prefiero en coordenadas porque personalmente, me da un poco más de juego a mí. Bien, entonces le digo la anchura de la etiqueta y le digo el color del fondo. Entonces, el self se utiliza pues para decir, esto es lo mismo que en los objetos, en otros programas, como puede ser el C++ o, bueno, en otros, ¿no?, anteriores, que en lugar de self eh, era la palabra clave this, THIS, ¿vale? Pues es lo mismo. Se refiere a este objeto, ¿vale? Label, entonces le digo que pertenece a tk.label, es decir, a la librería esta, en donde, como vemos, nos dan aquí una serie de informaciones de la clase label, ¿vale? Y después ventana, texto. Bueno, ventana le he llamado yo a lo que es la ventana que vamos a hacer, lo que vamos a mostrar en pantalla. El texto con la anchura, el color de fondo, el ancho, eh, ancho W es la alineación del texto a la izquierda, ¿vale? Porque podríamos alinearlo. Por defecto viene en el centro, entonces para alinearlo a la izquierda tengo que ponerlo así. La fuente, pues la Arial, pues que pues más o menos me gusta y tal, le digo de tamaño 12 y de tipo bold, pues para que esté un poco más resaltada, ¿vale? Eh, en la etiqueta la coloco en la posición X e Y, ¿vale? Esto es la inicialización de la etiqueta, la que sea la primera que llamemos, pues se iniciará con estos parámetros. La llamaremos con estos parámetros y se inicia. Y esto ya permanece ahí. Entonces, le hemos dado un texto inicial, pero hago la función de cambiar texto, función o método, le llaman método, pero bueno. Yo que soy muy tradicional, pues continúo con mis palabras con función. Entonces, ¿qué es lo que le paso qué parámetros le paso a este método? Pues el parámetro self, que es este, this, y el nuevo texto. Entonces, en el self, label, configuración, como texto le pongo nuevo texto. Es así de simple. Entonces, cada vez que le diga etiqueta, cambiar texto, la etiqueta que sea, y le ponga el nuevo texto, pues me va a ejecutar esta función. Y después tengo la función también de cambiar color de fondo, que quiero recordar que no la uso, pero bueno, la tengo aquí preparada, con el método de color nuevo de fondo de etiqueta. Podríamos crear las funciones que sea, o los métodos que distintos, pues según las necesidades que tengamos. Esto en cuanto a etiqueta. En cuanto a PLC, bien, pues lo primero que hago es inicializar las variables, que es la inicialización. Este PLC es igual a snap7 client. Entonces con esto lo que hago es decirle que a dónde vamos a referirnos cuando llamemos a algo de la clase PLC. Entonces lo primero que haré será conectar. ¿Con qué conecto? Bueno, pues con la dirección IP, con el RAT y con el slot. Vale, entonces la orden es esta. Vale, le conecto. Entonces si conecta me dice que está conectado y si no,
pues que no. Entonces debo tener en marcha el Net2PLC-SIM y el programa de TIA Portal en ejecución con el PLC-SIM. Entonces te da conectado si se ha realizado esto con éxito. Después defino ya, bueno, esto es al principio, ¿vale? Y luego ya defino eh, todo lo que podemos ejecutar después. Entonces, bueno, pues leer marca, leer entrada digital, leer entrada analógica, leer salida analógica, leer salida digital, perdón, salida analógica, leer DB. Bueno, las marcas, ¿cómo lo leo? Pues yo he definido que le voy a pasar la marca y la longitud, es decir, el número de marca de la M y la longitud. ¿Cuántas marcas voy a leer? Entonces, lo leo con mbread, que está arriba en las descripciones. Pues para acceder a marca es mb, marca byte read. Vale, que está aquí, método mb, y nos dice que le tenemos que pasar el inicio, que es un número entero, y la cantidad. Y el resultado nos lo da en un byte array, o sea, en un array de byte, que le llamo marcas leídas. Bien, entonces ahora ya voy a traducir, ya no voy a leer, sino que ya lo tengo leído. Entonces la marca leída voy a leer un byte de marcas leídas. Ahora, la marca leída en W voy a leer un word de marcas leídas, ¿vale? En la primera marca, ¿vale? Y en la primera marca. Bien, entonces, bueno, pues pongo aquí un print, leído de marca, marcas leídas y tal. Esto prácticamente no lo vamos a ver porque se va a poner en la parte de abajo y va a estar ejecutándose porque va a estar en plan cíclico. Esto normalmente lo pongo pues para pruebas, para ver exactamente qué es lo que me da. Entonces, leído de la marca, vale, pues marcas leídas. Aquí me da todo el string, todo el array. Después, la marca leída, pues ya me da el byte. Y la marca leída W, pues ya me da el word. Bien, y retorno marcas leídas, ¿vale? El array. Leo entradas digitales, pues lo mismo, pero en lugar de con MB, con EB. Leo entradas analógicas, pues lo mismo, pero con EB también. Porque las entradas digitales y las entradas analógicas es la I y la IW del PLC, que es lo mismo. Vale, la I las leo byte a byte y la IW pues también byte a byte, con lo cual es exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que, bueno, en entrada analógica le digo que me convierta a entero, porque claro, me lo da en byte. Le digo que me convierta a entero lo que ha leído, ¿vale? Desde la posición 0. Y después retorno ambas cosas, lo que he leído, que sería exactamente igual que esta, y la entrada analógica. Con lo cual, esta podría sustituir perfectamente a la anterior. Bien, lee salida digital, pues esto lo hace lo mismo, pero con el AB. ABREAD, ¿vale? Y cuál, la salida y la longitud. Y retorna esto. Como vemos aquí he puesto print en todos los sitios, pero lo tengo comentado. Una forma de comentar es con la almohadilla y otra forma de comentar es colocando tres elementos de estos, comillas simples, desde el principio y se empieza con tres comillas simples y se termina con tres comillas simples. Bien, continuamos.
Lee salidas analógicas byte a byte, pues lo mismo, ¿vale? Con el AB. Es exactamente igual que las salidas digitales. ¿Por qué? Pues porque la salida digital será la Q y la salida analógica será la QW, que es la misma zona de memoria. Al final aquí estamos en comunicaciones comunicamos a memoria. O sea, lo que leemos y lo que escribimos normalmente es memoria. Entonces, como las entradas digitales y las entradas analógicas comparten la misma memoria, el mismo espacio, que son la I y la W, y las salidas también, la Q y la QW, pues entonces tenemos dos tipos de entradas de lecturas, la EB y la AB. La EB para entradas, la AB para salidas y la de marcas, la MB. Son las los tres bloques fundamentales en el PLC, en lo que son las variables. Y después ya el último bloque son los dBs, que tengo para leer el dB, pues tengo el número de dB, el inicio, es decir, la posición inicial del dB en donde lo voy a leer, esto es importante, y la longitud también es importante, claro, para saber qué es lo que queremos leer y desde dónde. Entonces la instrucción es dbRead, ¿vale? Y entonces le pasamos el número de dB, el inicio desde donde queremos empezar a leer de este dB y la longitud, la cantidad de byte que queremos leer. Entonces yo aquí pues he introducido el dB real y el dB int. Los inicializo pues para que Python ya sepa que esto es un número real o float, me da igual, y el entero pues para que sepa que es entero. Entonces, si la longitud esta dividido entre 4, si es divisible por 4, ¿vale? Entonces la dB leída puedo pasarlo a real, ¿vale? Puedo coger el dB real igual al get real de la dB leída empezando por el 0, por el byte 0. Si no es divisible por 4, entonces nos daría error. Por lo tanto, que en un principio lo tenía así, me dio error y vi el porqué, ¿vale? Y era por esto. Porque claro, un número real ocupa en TIA Portal 4 bytes, con lo cual tiene que ser divisible por 4, si no, no es número real. Bien, y después la variable entera, pues nada, el db leída, ¿vale? Lo convierte entero, getInt. Esto también es de Snap 7, como vemos, de las utilidades. ¿Y qué devuelve? Devuelve lo que lee tal cual, después el real y el entero. Entonces en el real puede devolver o un 0 o lo que haya, si hay un real, claro, en la lectura. Bien, y ahora lee cadena, que sería otro tipo, es lo mismo, es la misma lectura del DB. Al final es una lectura de ¿qué? De un bloque de datos. Lo que pasa que el tratamiento posterior es distinto, ¿vale? Aquí leemos y aquí leemos exactamente igual, pero luego el tratamiento, pues claro, aquí trato en un mismo sitio el real y el entero. Podría haber hecho un LeDB real y un LeDB entero, pero bueno, lo he hecho así. Y ahora en el string, pues lo que hago es el dbString, paso con la utilidad de Snap 7 de getString de lo leído empezando por 0 y retorno la db leída y el dbString, que es distinto. Bien, luego escritura de datos en un db, este también lo vamos a usar. Pues en vez de dbRead, pues será dbWrite. Cada cosa, lo mismo que la B, pues en lugar de ser read sería write y el EB en lugar de ser read sería write. Pues el db lo mismo. Bien, pues escribo datos
¿qué datos? Bueno, pues en principio el número del DB, después el bit inicial del DB donde queremos dejarlo y luego los datos. Como esto es un array que va a terminar en 0, pues con esto sabe él ya la longitud, con lo cual no debemos pasársela. Bien, lo escribe y retorna. Acceder a un bit. Bueno, pues podemos leer un bit con la utilidad getBool del número de bit del byte que le pongamos. O sea, el byte tiene 8 bits, pues de este byte queremos leer este bit. Vale, pues lo hacemos. Vale, y nos retorna el bit leído. Esto ya será un true o un false. Escribe en la salida digital, pues lo mismo. En la salida valor, awrite y retorna. Escribe un bit, pues lo mismo. Hago un setBool, en lugar de un getBool de utilidades, hago un setBool. Con esto, ¿qué es lo que hago? No escribo, no comunico, sino que simplemente lo que hago es escribir en el byte el valor del bit. ¿Vale? O sea, en el byte, empezando por el elemento 0, el número del bit y el valor que tendrá que ser true o false. Bien, ya hemos definido las clases que queríamos o que queremos utilizar. Entonces ahora voy a crear un objeto de una clase, de la clase PLC. Entonces, creo un objeto que le llamo mi PLC, le puedo llamar como quiera. Y pertenece a la clase PLC. PLC lo tengo aquí definido, ¿vale? Cuando se trate de la etiqueta, pues haremos exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que hacer es conectar con el PLC. ¿Con qué PLC? Vale, pues con lo que se encuentra en la 127.0.0.1 y con los parámetros que ya habíamos visto de 0 y el 1, con el rack y slot. Después pongo aquí una serie de variables que las vamos a utilizar para el tema de las etiquetas. Entonces pongo una posición X inicial, 50 en píxel, posición Y, lo mismo, la anchura de lo que vamos a colocar de la etiqueta y la separación en Y de una etiqueta con la siguiente. ¿Para qué? Pues para no tener que estar mirando a ver qué etiqueta, o sea, dónde colocamos la siguiente, más que veremos que se hace de forma muy automática. El color del fondo, pues lo defino. El rojo se lo pongo bastante fuerte, el verde bastante fuerte y el azul bastante claro, con lo cual nos resulta pues un cierto amarillo. ¿Vale? El amarillo es FFFF00, el amarillo puro, bueno, pues un amarillo un poco apagado. ¿Vale? Lo he puesto un poco apagado y ahora verán el porqué. Ahora defino una ventana. Una ventana, ya pasamos a la parte gráfica. Defino una ventana de tipo TK y TK. ¿Vale? Entonces le llamo ventana a la clase. ¿Vale? Entonces, bueno, hice pruebas porque si ejecuto ventana no se me refresca, en principio, no se me refresca lo que son las etiquetas, el contenido, el texto. Y a mí lo que me interesa es que se me refresque el texto para saber en todo momento qué es lo que está leyendo del PLC. Entonces, bueno, pues probé con Top Level, no me funcionó. Y, bueno, sería esta instrucción en lugar de esta. No me funcionó, pero lo he dejado comentado, pues más que nada por comentárseles. Bien, a esta ventana le doy un título y le digo conexión con PLC por Joaquín Pardos Guillén. Le doy una geometría, le digo que tiene 850 píxeles de ancho
por 350 de alto, y además le coloco en una posición en el píxel 100 de Windows de entrada. O sea, ahí la coloco, que la puedo mover, ¿vale? La puedo desplazar. En un principio pues utilicé Minside y Maxside para bueno, pues poder la ventana hacerla más grande o más pequeña. Hice mis pruebas y tal. Y después le coloco al lado del título, a la izquierda, lo que es el icono, ¿vale? El icono, que bueno, he cogido este mismo icono, el del programa. Bueno, pues le he colocado este icono. Y ahora le digo que la ventana configure el color de fondo en un rojo 0, 40 que es bastante apagado en verde y 80 que es un poco más encendido en azul. De tal forma que nos va a quedar un fondo, un azul pues más o menos oscuro con una matiz de verde. Con un matiz de verde. Le digo que la ventana, bueno, le permito que la podamos hacer más grande y más pequeña. Y además en atributos de ventana le paso el atributo de transparencia para poder ver en cierto modo lo que hay detrás de la ventana. Es decir, si estamos ejecutando TIA Portal, pues para poder ver de forma transparente lo que hay justo debajo de la ventana. Vale, justo detrás. Entonces le pongo un 0.8 y verán cómo queda. Y luego, pues cada uno, esto es a gusto. Si no le pones esto, pues es totalmente opaca y ya está. Claro, es como mejor se ve, pero si queremos ver lo que hay debajo, pues tenemos que poner algo de transparencia. Nos lo permite. Y aquí se trata un poco de enseñar pues cosas que te permite. Ahora voy a instanciar los objetos de la clase etiqueta con posiciones absolutas. Ya les recuerdo que hay tres formas de posicionar. Bueno, pues esta es una, las absolutas. Entonces, de primeras defino 8 etiquetas, que todas son objetos de la clase etiqueta, que todas están en la ventana aquí, porque podríamos haber creado frames y demás, pero bueno, digo, pues directamente en la ventana. Les pongo textos inicialmente, texto 1 hasta 8, los posiciono en la misma posición X, para que estén todas en la misma columna, y la separación entre las Is, bueno, pues lo pongo en la posición Y, más la separación por 0, por 1, hasta por 7, con lo cual queda muy cómodo, te desentiendes de hacer operaciones con el ancho y con el color de fondo, ¿vale? Y ya está. Con esto se crean las 8 etiquetas. Después, bueno, he definido un array, que le llamo mi array, de 100 bytes. Así me sobra totalmente. Y después lo había probado con el Time Sleep 05, que es por esto por lo que tenía el time arriba declarado, pero al final me he decantado por el while 1, que me funciona bien. Entonces siempre, while 1 significa mientras siempre, 1 es siempre, entonces va a hacer todo lo que está desplazado aquí y a la misma altura. Ojo con esto, ¿vale? Y ya está, porque con ventana main loop no se me refrescan las etiquetas, ¿vale? No se me refrescan. Entonces, para que se me refresquen, tengo que hacerlo así, ¿vale? Entonces, bueno, leo la marca del PLC, la 16380, que esta marca, si me voy aquí y miro todas las variables, 16381, 16380, ¿vale? Es la del sistema, del clock y demás. Entonces, yo aquí voy a ver, porque estos clock no van a parar de moverse, con lo cual voy a ver que la 16380 va a estar en constante movimiento. Estas, pues bueno,
pues ya no se me van a mover, o al menos no tanto, no se tienen que mover. Y leo 2, la 380 y la 381. ¿Vale? Y lo guardo en marca 16380. Bien. Leo entradas digitales en byte, lo guardo en entrada digital. ¿Desde cuál? Desde la 2, 2. Con lo cual estoy leyendo entradas digitales desde la 2, 2. Es decir, desde la 2, 2. ¿Vale? La I2 y la I3. Realmente. Bien. Que ahí realmente las estoy leyendo no a través de los bool, sino de las marcas. Aquí. La 2 y la 3. ¿Vale? Estas dos. Pero es lo mismo, porque es la misma dirección. Después leo la entrada analógica IW100, también dos posiciones, la IW100. ¿Por qué dos posiciones? Pues porque se trata de un Word y ocupa dos posiciones, 2 bytes. Leo la salida digital, dos posiciones también. Leo la QW, bueno, 2.2 en la salida digital, bueno, aunque no la haya puesto aquí, la QB2 y la QB3, pues realmente estoy leyendo esto, la Q2 y la Q3, ¿vale? En byte. Bien, aquí leo la salida analógica QW220, que la tengo aquí, la QW220, la SA1 estoy leyendo, ¿vale? Y leo 2 bytes porque es una INT. Ahora leo del DB, leo en la posición el DB3, en la posición 102, dos posiciones, que es el entero 3, pues vamos a verlo. Aquí, en la posición 102, en la 102 es esta, es el entero 3, lo estoy leyendo, dos posiciones, luego leo un real, que será en la 112 cuatro posiciones, entonces en la 112, aquí el real 1 es el que leo, ¿vale? Después leo un string en la 140 20 posiciones, en la 140 20 posiciones, como ven es súper cómodo, cuesta más explicarlo que hacerlo. Después lo que hago es el entero 4, que es el que he leído, no, es el que voy a escribir, es igual a entero, que entero es la lectura del entero 3, ¿vale? Más 1, es decir, lo que tenga en entero 3, le voy a sumar un 1 y lo voy a escribir. Bueno, lo primero que hago es pasar entero 4 a bytes. Bueno, pues aquí lo pone longitud, que será 2 porque es un entero. Luego el ordenado, ¿cómo? Bueno, pues hay dos sistemas de ordenación, ¿vale? Está el Lidl y está el Big. Digamos formato Intel, formato Motorola, algo así. Lo que hacen es que uno, pues la parte alta significa una cosa, la parte baja significa otra y puede estar dada la vuelta simplemente. Y después escribo ya en el DB, ¿en cuál? En el DB3, en la posición 104. En la posición 104, como vemos, es en el entero 4. Aquí escribo, es decir, leo de aquí, le sumo un 1 y escribo aquí. Con lo cual ya estamos leyendo y escribiendo. Ahora cambio el texto de una etiqueta después de crearla, ¿vale? Pues tengo la marca y le digo que me recoja los bytes de la marca, ¿vale? Porque aquí
es un byte de array y que me lo pase a decimal, ¿vale? Entonces será el valor entero del string, que es esto, ¿vale? 16, ¿vale? Entonces, del byte array, ¿vale? Con la base 16, es decir, eh, que me lo pase en base 16, que es en hexadecimal. Bien, entonces escribo decimal. Y ahora, decimal lo paso a binario y escribo binario. Y entonces pongo en la etiqueta 1, le cambio el texto, uso la propiedad de cambiar texto o la función y le digo marca más el valor en hexadecimal, que es esto, más el valor en decimal, más el valor en binario. Y veremos cómo aparece. Entonces me va a aparecer lo completo. Y es todo lo mismo. O sea, es el hexadecimal, el decimal y el binario. Todo lo mismo. Lo que tengamos en esa marca. Ahora vamos a cambiar el texto de la entrada digital 2 y vamos a ponerlo también en lo mismo y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a visualizarla, pero en la etiqueta 2, en hexadecimal, en decimal y en binario. Vale, hacemos lo mismo. Y luego en etiqueta 3, pues simplemente pongo el valor ya del IW100, que es donde hemos guardado el valor, lo leído, en etiqueta 4 el QW220 y en etiqueta 5, bueno, hay varias formas de hacer la representación. Esta es la forma más cómoda, la verdad. O sea, no te tienes que preocupar de lo que hay aquí dentro, del formato, digamos, del tipo de variable, que en este caso es entero, en este caso es real y en este caso es string o cadena de caracteres. Me da igual, lo pones entre llaves y ya está. Esto lo hacemos con la F. F es de formato y entonces entre comillas pues pones el ASCII y entre corchetes, entre llaves, pones la variable. Y sea del formato que sea, te lo visualiza sin ningún problema. Esto es algo que tiene Python que es, bueno, pues está muy bien. Entonces esto en cuanto al entero 3. Ahora vamos a ver el real 1. El real 1 lo vamos a poner en la etiqueta 6. Yo en todas las etiquetas he puesto lo que es para no perdernos. Y entonces pongo la variable esta, que le he llamado real. Bien, en la etiqueta 7, que es el real pasado a float, como vemos aquí hay muchísima información de conversiones, etcétera, etcétera. En la etiqueta 7, pues ponemos cadena, la cadena de caracteres directamente. Y en la etiqueta 8, el valor del entero 4, que recordemos que es el valor del entero 3 sumándole un 1. Y este es el que lo habremos colocado en el PLC, que veremos cómo se ve aquí y en el PLC. Y después, muy importante, para que se refresque las etiquetas, es decir, para no quedarnos con el while 1 ahí parados, sino que se refresquen las etiquetas, decimos que la ventana, después de, o sea, cada 200 milisegundos, que se vuelva a cargar. Es decir, de esta forma se refresca la ventana cada 200 milisegundos. ¿Vale? Porque si no, se nos quedaría en estática por mucho que le demos que le digamos while 1. Esto es algo con lo que, bueno, pues tuve que luchar un poco porque dese cuenta que yo no conozco Python. Entonces llevo muy poco tiempo con Python. Lo que pasa que, bueno, lo he cogido pues para los tutoriales y tal, para mostrárseles a ustedes. Entonces yo aquí pulso F5
y le digo que tengo que ejecutar como Python y ya estoy ejecutando aquí. Vale. Entonces tengo aquí, ven porque la transparencia, vale, pues para que se vea un poco lo de detrás. Bien, entonces yo si vengo aquí, bueno, voy a hacer una cosa. Bien, voy a poner esto aquí. Bueno, pues vamos a ver. En el byte, el byte 1, que lo tenemos, bueno, en primer lugar la marca está siempre con los contadores y tal. Bueno, pues aquí tenemos el valor en hexadecimal, el valor en decimal y el valor en binario. Con lo cual vemos que es bastante cómodo. A ver, ¿por qué les he puesto esto? Porque es lo que tenemos que usar pues, para hacer operaciones y demás. Bien, después si le pongo un 1, 2, aquí pues se me pone en entrada digital. Vale, si le pongo aquí un 3, 4, pues ya tengo el hexadecimal 1, 2, 3, 4, que en binario es esto, y que en decimal la verdad es que no nos dice mucho. En la entrada analógica, si le pongo 1, 2, 3, pues se me pone aquí. En la salida analógica, si le pongo 4, 5, 6, pues se me pone aquí. En entero 3, bueno, entero 4 ya vemos que vale 1 porque entero 3 vale 0. Vale, entero 4 vale un 1 aquí. Bueno, pues en entero 3, si le pongo 110, por ejemplo, pues en entero 4 se me pone 111, porque me lo ha hecho Python. Bien, pruebas string, vale. Si en lugar de pruebas string le llamo simplemente hola, esto es prueba. Vale, pues me dice prueba, bueno, aquí según los caracteres que le he pedido. Bien, vamos a ver cómo lo vemos en el main. Vamos a ver cómo lo vemos en el main. En el main lo vemos exactamente igual que en la entrada analógica, pues hay el 1, 2, 3 que lo hemos puesto por aquí, se coloca en el EW. Esto lo mismo y esto lo mismo, ¿vale? O sea, y después si veo todos los tags, aquí veo todos los tags, pues bueno, observaré en primer lugar, a ver, este lo pongo aquí. Bien, observaré en primer lugar que aquí esto me va a coincidir con esto. El 04 es este, 0404, ¿vale? De la primera. Bien, después vamos a ver la IW. Bueno, la IW igual la vemos, bueno, supongo que abajo, sí, estará. La IW100, ¿vale? Que será la 7B. Bueno, lo estoy viendo aquí en hexadecimal. Vamos a ver aquí. Bien, lo estoy viendo en hexadecimal. Entrada 1, 1, 2, la entrada 2, 3, 4, que lo tengo aquí, 1, 2, 3, 4, vale, y ya está. Básicamente es esto. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.